Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les traigo un testimonio que nos llegó hace unos días al correo del canal. Nos escribe Doña Esperanza, señora de 67 años de una colonia popular en Tepito, Ciudad de México. Dice que lleva más de 20 años siendo devota de la Santa Muerte y que esto fue lo primero que la convenció de que la niña blanca escucha de verdad. Esto es lo que nos contó. Yo no llegué a la Santa Muerte por gusto. Llegué porque no me quedaba más a dónde ir. Mi hijo Ernesto tenía 22 años cuando empezó a perderse. No de golpe, porque eso nunca es de golpe. Primero fueron llegadas tarde, luego fueron noches fuera, luego fue el dinero que desaparecía de la casa sin explicación, los ojos rojos, la ropa sucia que no quería lavar, los amigos que yo nunca vi de día. Mi marido decía que era cosa de edad, que ya iba a sentar cabeza. Yo sabía que no una madre sabe. Lo intenté todo. Hablé con él hasta quedarme sin palabras. Lo llevé con el cura del barrio, que nos escuchó y nos dijo que rezáramos. Fui con un psicólogo que nos cobró lo que no teníamos y no nos dijo nada que no supiéramos ya. Fui con la trabajadora social de la delegación. Nadie pudo hacer nada porque Ernesto no quería que le hiciera nada. Así funciona eso. No puedes jalar a alguien que no quiere moverse. Una noche, ya sin lágrimas porque se me habían acabado, mi vecina Consuelo tocó mi puerta. Ella ya sabía todo porque en vecindad los problemas no son de uno solo. Me dijo que la acompañara. Yo no le pregunté a dónde. Me puse los zapatos y la seguí. Me llevó a una casa del fondo del callejón que yo había visto 1000 veces pero en la que nunca había entrado. Adentro olía a copal, a flores, a algo dulce que no supe identificar. Había un altar en la sala que ocupaba toda una pared. Una figura de la Santa Muerte de casi 1 metro, vestida de blanco, con su guadaña en una mano y un mundo en la otra. Veladoras de todos colores, flores de cempasúchil, cigarros, mezcal, fotos de personas que yo no conocía. La señora que vivía ahí se llamaba Refugio. Vieja, pequeña, con los ojos más despiertos que he visto en mi vida. Me hizo sentar frente al altar. Me ofreció un té que tomé sin preguntar qué era, y me dejó hablar. Le conté todo, todo, lo que no le había contado ni a mi marido. Lloré como no lloraba desde que murió mi mamá. Refugio escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se levantó, encendió una veladora blanca frente a la figura, y me dijo que le hablara, que dijera lo que necesitaba con mis propias palabras, sin fórmulas, sin rezos aprendidos. Que la niña entiende el lenguaje de las madres mejor que cualquier otro. Me sentí ridícula, pero lo hice. Le hablé a esa figura de yeso como si fuera una persona. Le dije que yo no tenía nada que ofrecerle que valiera, que era una mujer pobre con las manos vacías, pero que mi hijo era lo único que tenía y que si me lo quitaban las calles no iba a quedar nada de mí. Le prometí veladoras cada lunes, flores frescas cada mes, que nunca le iba a fallar mientras tuviera vida. Refugio me dijo que me fuera a dormir, que ya estaba hecho. Llegué a mi casa pasada la medianoche. Mi marido dormía. Me acosté sin quitarme los zapatos y me quedé dormida de inmediato, que es raro en mí porque yo con las preocupaciones no pego el ojo. Me desperté a las 3 de la mañana con un olor. Flores. Muy fuerte, muy dulce. Imposible en mi casa que no tenía flores esa noche. Fui a la sala siguiendo el olor y encontré algo que todavía no sé cómo explicar. Sobre mi mesa del comedor había una veladora blanca encendida. No era mía, nunca la había visto. Y alrededor de la veladora, en círculo perfecto, había pétalos de cempasúchil frescos, húmedos, como recién cortados. Los conté, eran 9. Mis puertas estaban cerradas con llave. Mis ventanas también. No había nadie más en la casa. Me quedé sentada frente a esa veladora hasta que amaneció. 3 días después Ernesto llegó a la casa, solo, sin que nadie lo llamara, sin que yo le mandara mensaje. Llegó a las 11 de la noche, sucio, flaco, con los ojos llorosos, y lo primero que hizo fue abrazarme en el pasillo sin decir nada. Estuvimos así mucho tiempo. Cuando se separó me miró y me dijo que quería salir, que había visto algo esa semana que no me quería contar pero que lo había asustado suficiente, que necesitaba ayuda. No le pregunté qué fue lo que vio. Hay cosas que los hijos no tienen que contarles a las madres.
Lo que sí sé es que desde esa noche Ernesto fue diferente. No de un día para otro, porque sanar no funciona así, pero fue, con recaídas, con tropiezos, con días muy difíciles. Hoy tiene 38 años, trabaja en una ferretería, tiene una hija de 4 años que se llama Esperanza como yo. La veladora de esa noche la guardé en una caja, todavía la tengo, nunca la encendí, no hizo falta, ya había hecho su trabajo. Le cumplo a la niña todos los lunes desde esa noche, veladoras blancas, flores cuando puedo, su quepite de mezcal, nunca le he fallado. Y ella nunca me ha fallado a mí. Hay gente que me dice que fue coincidencia, que Ernesto ya estaba listo para cambiar y que hubiera pasado de todas formas. Puede ser. No voy a pelear con nadie por eso. Pero los pétalos de cempasúchil en mi mesa cerrada con llave a las 3 de la mañana, eso no tiene explicación en ningún libro que yo haya leído. Y la veladora que ardió toda la noche sin cera y sin mecha y sin nada que la sostuviera, eso tampoco. Uno cree en lo que ve, y yo vi. ¿Tú después de escuchar esto le seguirías pidiendo solo a quien ya conoces, o le abrirías la puerta a quien de verdad escucha? Esta historia nos llegó de parte de Valeria, maestra de primaria de 39 años de un municipio en el Estado de México. Dice que tardó 4 años en escribir esto porque primero necesitaba entender qué fue lo que pasó. Hasta hoy no está segura de haberlo entendido. Esto es lo que nos contó. Yo soy de las que creen sin alardear. No tengo altar en casa, no uso escapularios, no presumo de devociones. Pero crecí en una familia donde la Santa Muerte era parte de la vida cotidiana como el café de la mañana. Mi abuela le tenía altar desde antes de que yo naciera. Mi mamá le prendía sus velas. Yo la conocí desde chica y nunca le tuve miedo, solo respeto. El tipo de respeto que uno tiene con lo que es más grande que uno. Mi hermano Sebastián es 3 años menor que yo. Desde siempre fue el que se metía en todo, el inquieto, el que no pensaba antes de actuar. De chico era gracioso, de adulto se fue complicando. A los 28 años estaba metido en deudas con gente que no perdona las deudas. No voy a dar más detalles porque no son míos para dar. Solo les digo que una noche me llamó desde un número que no reconocí, con la voz quebrada, diciéndome que creía que lo iban a matar. No era exageración, lo conozco desde que nació. Sé cuando Sebastián exagera y sé cuando no. Esa noche no exageraba. Colgué y fui directo al cuarto de mi abuela. Ella tenía 91 años en ese entonces, ya no se levantaba bien, pero su altar seguía impecable. Lo mantenía desde su cama, dando instrucciones a mi mamá de qué limpiar, qué cambiar, qué poner. Era su altar más que cualquier otra cosa en esa casa. Le conté lo de Sebastián. Mi abuela me escuchó, cerró los ojos y me dijo que me arrodillara frente al altar y que prometiera en voz alta que la niña escucha los tratos directos, que no le gustan los rodeos. Me arrodillé, nunca lo había hecho así, frente al altar, de verdad, con peso. Me sentí pequeña de una manera que no es mala, sino verdadera. Le dije a la figura que si cuidaba a mi hermano esa noche, yo le traería flores cada mes durante 10 años, que cumpliría sin fallar. Que si fallaba, que me cobrara a mí lo que fuera. Mi abuela me dijo que no había que agregar esa última parte. Se lo dije de todas formas. Esa noche Sebastián apareció en casa de un amigo, sano, sin que nadie supiera bien cómo había llegado ahí ni cómo había salido del problema. El mismo Sebastián nos dijo que no entendía qué había pasado, que estaba seguro de que esa noche se le acababa todo y que de repente simplemente ya no. Mi abuela falleció 4 meses después, tranquila, en su cama, sin dolor. Yo heredé el altar, empecé a cumplir mi promesa, flores cada mes, veladoras, sus cosas. Los primeros 2 años todo normal. Sebastián se fue enderezando, encontró trabajo, se alejó de la gente mala. Yo seguía con mi vida, mi trabajo, mis rutinas. En el 3er año empecé a notar cosas, pequeñas al principio. Me despertaba exactamente a las 3 de la mañana sin razón, no angustiada, no asustada, solo despierta, muy despierta, con la sensación de que había algo que atender, como cuando uno es mamá y escucha al bebé antes de que llore. Ese tipo de alerta. Me levantaba, iba a la sala donde estaba el altar y me quedaba sentada frente a él un rato,
Nada pasaba. Regresaba a dormir. Al cuarto mes de esto encontré que la veladora del altar se había consumido de manera extraña. No hacia arriba, como hacen las veladoras normales. Hacia los lados, dejando una forma en la cera que yo tardé en reconocer. Cuando lo reconocí se me fue la respiración. Era una mano delgada, de dedos largos, abierta hacia arriba. Se lo mostré a mi mamá. Se persignó y me dijo que le pusiera una veladora nueva de inmediato y que le hablara. Le hablé, le pregunté qué necesitaba. Le pregunté si había algo que yo no estaba cumpliendo bien. Le pregunté si el trato seguía en pie. Esa noche soñé con mi abuela. Estaba sentada en su sillón de siempre, joven como en las fotos de cuando era chica, y me miraba con una expresión que no era de advertencia sino de preparación, como cuando uno le avisa a alguien de algo que va a pasar de todas formas y lo único que puede hacer es que no lo agarre desprevenido. Me dijo una sola cosa: le dijiste que te cobrara a ti. Desperté con esa frase en la cabeza. Sebastián está bien. Lleva 4 años sin meterse en nada. Tiene una novia buena, está pagando sus deudas, llama a mi mamá los domingos. El milagro se cumplió completo. Yo en cambio empecé a perder cosas, no materiales, cosas de dentro, la capacidad de dormir tranquila, una especie de paz que tenía antes y que ya no encuentro. Algunos días una tristeza sin causa que se sienta en el pecho como piedra y que no se va con nada. Los médicos no encuentran nada, y yo no espero que encuentren, porque sé lo que pasó. Yo fui la que dijo que me cobrara a mí, y ella tomó eso al pie de la letra. Sigo cumpliéndole, flores cada mes, sin fallar, no por miedo, sino porque un trato es un trato y yo lo firmé con mis propias palabras arrodillada frente a su altar, y porque en el fondo, aunque me cueste admitirlo, lo volvería a hacer. Sebastián está vivo. Eso no tiene precio, aunque al parecer sí lo tiene, y lo estoy pagando en cuotas que no sé cuándo terminan. ¿Tú firmarías un trato sin límites si la persona que más quieres lo necesitara? Lo que están a punto de leer es el testimonio más difícil que hemos recibido en este canal. Nos lo mandó alguien que pidió que no diéramos ningún dato, ni nombre, ni ciudad, ni edad. Solo nos dijo que necesitaba que alguien más lo cargara, porque ella ya no podía cargarlo sola. Esto es lo que escribió. Nadie sabe lo que pasó esa noche, ni mi familia, ni mis amigos, ni los médicos que me atendieron después. Para todos fue un accidente, un descuido, algo que pudo haber sido peor y que gracias a Dios no lo fue. Pero yo sé lo que fue, y no fue ningún accidente. Llevaba meses desapareciéndome, no de un lugar, sino de dentro. Esa es la única manera en que sé explicarlo. Me levantaba, hacía mis cosas, hablaba con la gente, comía, dormía, pero yo no estaba ahí. Había algo que hacía todos esos movimientos en mi lugar mientras yo observaba desde muy adentro, cada vez más lejos, cada vez más silenciosa. No voy a dar más detalles porque no es necesario. Los que han estado ahí saben de qué hablo. Los que no han estado ahí no necesitan el mapa. Lo que sí les voy a decir es que esa noche tomé una decisión, y la ejecuté. Lo que pasó después es lo que necesito contarles. No hubo luz, no hubo túnel. No hubo voces de familia ni música ni nada de lo que uno escucha en esos testimonios. Hubo silencio. Un silencio tan completo y tan hondo que al principio se sintió como lo que yo andaba buscando. Y luego hubo presencia. No la vi de inmediato. La sentí primero. Algo enorme, enorme de una manera que no es de tamaño sino de peso, de antigüedad, de algo que existe desde antes de que existiera cualquier otra cosa. Algo que estaba ahí antes de que yo llegara y que iba a seguir ahí mucho después de que yo me fuera. Cuando la vi, no grité. No sé por qué. Creo que en ese lugar el miedo funciona diferente o no funciona. Era exactamente como en las figuras, pero real de una manera en que ninguna figura puede serlo. Alta, delgada, con su guadaña que no era un símbolo sino una herramienta, algo que se usa de verdad. Y su cara, que no les voy a describir porque no tengo palabras y porque creo que hay cosas que no deben ponerse en palabras. Me miró, y yo supe, sin que me lo dijera, que ella sabía exactamente qué había pasado y por qué estaba yo ahí. Hubo un momento de algo que no sé llamar de otra manera que reconocimiento,
como cuando uno se encuentra con alguien que lo conoce de verdad, no de lo que uno muestra sino de lo que uno es por dentro. Ese tipo de ser vista que da miedo y alivio al mismo tiempo. Luego me habló, no con voz, o no con una voz que sea sonido. Fue más directo que eso, como si las palabras aparecieran ya formadas dentro de mí sin tener que pasar por el aire. Me dijo que no era mi momento. Le dije que yo había decidido que sí. Me dijo que las decisiones en ese terreno no las toma uno solo. Le pregunté por qué. Le pregunté qué caso tenía mandarme de vuelta a algo que no funcionaba. Le pregunté, y esto me da vergüenza admitirlo pero es la verdad, le pregunté si no le daba lo mismo. Hubo un silencio que duró lo que pudo haber sido un segundo o pudo haber sido un año, y me contestó algo que no voy a repetir completo porque es mío. Solo voy a decir que me habló de pendientes, no en el sentido religioso de pecados ni culpas, en el sentido literal. Cosas sin terminar, cosas que si yo me iban a quedar abiertas para siempre y eso tiene un peso en el mundo que ella me describió de una manera que yo entendía aunque no pudiera explicarlo. Me dijo que me iba a regresar, que eso no era negociable, y luego me dijo algo más, algo que cambió todo lo que yo pensaba sobre lo que me estaba pasando. Me dijo que lo que yo cargaba, ese peso, esa oscuridad, ese silencio de adentro, no era mío completamente, que alguien me lo había puesto encima sin que yo lo supiera, que había trabajo hecho en mi contra por alguien cercano, alguien de quien yo no sospechaba. Me dijo un nombre. Desperté en el hospital con mi mamá llorando a un lado. Lo primero que hice cuando pude moverme fue pedirle a mi mamá que me comprara una veladora blanca. Ella no entendió pero fue. La puse en el buró del hospital y le hablé en voz baja mientras mi mamá dormía en el sillón. Le agradecí, le prometí que iba a buscar ayuda de verdad. Le prometí que iba a investigar el nombre que me dio. El nombre era de alguien que yo conocía, alguien de confianza. No voy a decir quién porque esa parte de la historia todavía no termina. Lo que sí les digo es que desde esa noche algo cambió en mí que no se parece a nada de lo que me habían dicho que iba a sentir si buscaba ayuda. No fue un proceso limpio ni lineal ni de manual. Fue más bruto que eso, más real. Hoy tengo altar. No grande, no ostentoso. Una figura pequeña, una veladora. Flores cuando puedo. Le hablo todos los días. No siempre pido. A veces solo reporto. Le cuento cómo va el día, qué pasó, cómo estoy. Hay gente que me dice que es malsano hablarle a una figura de yeso. Yo les digo que esa figura de yeso me miró a los ojos en el lugar donde fui a morirme y me mandó de vuelta. Que cada quien le rece a quien quiera. Yo ya sé a quién le debo la vida. Y sigo aquí, todavía sin terminar mis pendientes. Pero aquí. Esto llegó al canal de madrugada. Sin nombre, sin ciudad, sin número de teléfono. Solo un correo desechable y este texto. Lo publicamos exactamente como llegó. Voy a contarles algo que no le he contado a nadie. Ni a mi familia, ni a la gente que me conoce bien, ni al psicólogo que vi durante 2 años y que me ayudó con otras cosas pero al que nunca le dije esto porque hay cosas que uno sabe que no van a caber en ese tipo de conversación. Hace 7 años hice un trato. No fue con ritual ni con intermediario ni con señora de mercado. Fue directo. Solo yo, la oscuridad de mi cuarto y la certeza de que si había algo allá afuera que tuviera el poder que le atribuyen, más valía hablarle claro. Llevaba 2 años con una enfermedad que los médicos no terminaban de entender. No voy a dar diagnósticos porque eso no importa. Lo que importa es que me estaba consumiendo. Adelgazaba sin parar. Perdía capacidades. Había semanas que no me podía levantar de la cama. Los doctores me daban nombres distintos para lo mismo. No sabemos qué tienes, no sabemos por qué, no sabemos cuánto tiempo. Mi familia se estaba rompiendo cargándome. Mis ahorros se habían ido en hospitales. Tenía 34 años y me sentía de 90. Una noche, sin vela, sin figura, sin nada, hablé en voz alta en mi cuarto a oscuras. Le dije a la Santa Muerte que yo no tenía nada que ofrecerle que valiera, que era un hombre acabado con las manos vacías, pero que si me daba 10 años más de salud, 10 años en que pudiera trabajar y caminar y vivir como cristiano, yo era suyo, que viniera a cobrar cuando se cumpliera el plazo, que no iba a correr ni a esconderme. Me dormí.
A la semana los médicos encontraron que era raro, pero tratable. Empecé medicamento. En un mes ya me levantaba. En 3 meses ya trabajaba. En 6 meses los análisis salían limpios. Los médicos decían que era una respuesta inusualmente rápida al tratamiento, que tenían suerte de haberlo encontrado a tiempo. Yo sabía que no era suerte. El primer lunes del siguiente mes, a las 3 de la mañana, algo entró a mi cuarto. No por la puerta, no por la ventana. Simplemente estaba ahí cuando antes no estaba. No lo vi esa primera vez, solo lo sentí. Una presencia en el rincón derecho de mi cuarto, quieta, pesada, del tipo de pesado que no es físico sino que aplasta de otra manera. Me quedé inmóvil, no de miedo, aunque sí había miedo, sino de reconocimiento. Supe exactamente qué era y por qué estaba ahí. Se quedó un rato, no sé cuánto. El tiempo en esos estados no funciona normal. Luego se fue. No escuché pasos ni puerta ni nada. Simplemente ya no estaba. El segundo mes lo mismo. El tercero igual. Al cuarto mes lo esperé despierto. Me senté en la cama antes de las 3, con la luz apagada, y esperé. A las 3 con algo lo sentí llegar. Esta vez sí lo vi, o vi algo, una oscuridad con forma dentro de la oscuridad del cuarto, en el rincón de siempre. Le dije buenas noches. El cuarto enfrió de golpe, y algo, muy quieto, muy adentro, me contestó, no con palabras, con una sensación en el pecho, como cuando uno pone la mano sobre algo que vibra. Una respuesta que no era de este idioma pero que yo entendí. Así siguió. Cada primer lunes durante 7 años. Una visita puntual, silenciosa, que yo fui aprendiendo a esperar y a recibir sin desesperarme. Algunos meses la sentía más pesada, más presente. Otros meses era casi suave, casi cotidiana. En el 5.º año empecé a dejarle cosas. Una veladora negra encendida en el buró antes de acostarme. Un vaso de agua. Un cigarro sin encender. No porque alguien me dijera que era lo correcto, sino porque se sentía lo correcto. Como cuando uno le pone el plato a alguien que viene a cenar. En el 6.º año le empecé a hablar durante las visitas. Le contaba cómo había ido el mes, qué había logrado, qué había perdido, qué pendientes tenía todavía. Era una rendición de cuentas. Nunca me contestó con palabras, pero yo aprendí a leer las respuestas en otras cosas, en cómo se sentía el cuarto después de que se iba, en cómo iba el mes que seguía. Este es el 7.º año. Quedan 3 meses para que se cumpla el plazo. No tengo miedo. O aprendí a vivir con el miedo de una manera en que ya no lo distingo del resto de lo que siento. No sé cuál de las dos cosas es. Lo que sí sé es que estos 7 años viví, trabajé, amé, viajé, enterré a mi padre, vi nacer a mi sobrino, terminé una carrera que había dejado a medias, fui a lugares que nunca pensé que iba a conocer. 7 años completos que sin ese trato no hubieran existido. Este último lunes de cada mes le dejo su veladora encendida, su vaso de agua, su cigarro. Me acuesto y espero. Ya no le hablo tanto, ya no hace falta. Hay una familiaridad en el silencio que no necesita llenarse de palabras. Cuando llegue el mes que viene y sea el último, voy a dejar la puerta entreabierta, para que no tenga que tocar. Sería un detalle muy pequeño después de todo lo que cumplió. Y los tratos, al menos los míos, siempre los cumplo de los dos lados. Después de escuchar esto, ¿tú qué le pedirías si no te quedara nada más que perder?